porque usaba la crema. Buenas noches a todos. Buenas noches. Se nos achicó un poco la clase, a ver, hay que mejorar ese presentador. Empezamos con la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos por este caminar a través del libro de la carta a los Hebreos. Señor, que con este estudio nos permitas profundizar más en nuestro entender, en nuestro amor por nuestra misa, por la celebración eucarística y por cada vez ver más claramente tu presencia entre nosotros. Los que nos ilumines, que traigas con bien a los que vengan en camino, los que no puedan venir, Señor, que los guardes bien según tu voluntad. Ponemos en tus manos, bajo la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos llegado a nuestra última sesión, la octava, donde entramos a la Sión celestial, a la Jerusalén celestial, a este lugar divino que no es otra cosa que nuestra meta, ¿no? A donde todos debemos apuntar, a donde todos queremos llegar. Entonces, empezando, ¿alguna pregunta de todo lo anterior? Cualquier cosa de lo anterior. De pronto, ¿alguna pregunta de la misa? Para empezar. Nada por ahora. Bueno, entonces vamos a empezar con esta última sesión. Vamos a ver los últimos dos capítulos del libro, el 12 y el 13, la sesión 8. Espero que todos tengan el escrito, si no, allá atrás hay más, ¿ok? Allá atrás hay más. Entonces, empezando con el capítulo 12 en los Hebreos, empezamos escuchando que tenemos que dejar el pecado de un lado, ¿no? Sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que se nos propone. No hay que sacar el pecado de a poquitos, hay que sacarlo completamente. ¿Y cómo sacamos el pecado de nuestra vida? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo nos quitamos la mancha del pecado? Confesándonos, ¿no? A través del sacramento de la reconciliación. El sacramento, me gusta más el nombre de reconciliación, de transformación, que simplemente de confesión, ¿verdad? Porque va mucho más allá que confesar, va a reconstruir, a renovar, a reiniciar nuestra relación con Dios. Entonces, en este sacramento recibimos la misericordia de Dios, ¿ok? Pero, una pregunta, ¿quién tiene aquel pecado que lo confiesa 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000 veces? Levante la mano. Casi todos, ¿verdad? Todos tenemos esa espinita en el costado que siempre nos molesta, que siempre nos hace caer. ¿Por qué creen que es eso? ¿Por qué creen que es eso? Porque estamos en el mundo. ¿Por qué más? Porque no nos arrepentimos de corazón. Porque nos arrepentimos de corazón. No porque sienta que no me ha sido perdonado, sino por recaer en lo mismo. Volver a los mismos hábitos. Por la imperfección. La imperfección. Ok. Todo esto, ¿verdad? Todo esto hace parte. Pero, me pongo a pensar en estos versículos del Evangelio donde Jesús habla de aquel hombre del cual fue expulsado un demonio. Y el hombre quedó limpio y contento, ¿verdad? La casa se ordenó y se limpió. Y después del tiempo regresó el diablo y la vio tan limpia
que fue a visitar a los amigos, ¿no? A invitar a los amigos, perdón. Y este hombre después quedó en una situación peor de la que estaba antes. ¿Se acuerdan de esa parte del Evangelio? Bueno, yo creo que eso nos pasa a nosotros. De pronto no hasta el extremo de que después pequemos mucho más libremente, pero que caigamos en el mismo. Y una de las circunstancias que veo yo latente en mi vida es eso. Vengo al sacramento de la reconciliación, salgo sanado, salgo contento, salgo gozoso, pero después con el tiempo no ocupo ese espacio con algo positivo, con algo diferente, con un nuevo hábito. Entonces el espacio queda ahí, esperando a ser llenado. Y con todo lo que sean ustedes, la comodidad, la debilidad, las otras razones que dijeron, es humano regresar a lo que conocemos, ¿verdad? Así sepamos que no es bueno para nosotros, es muy humano volver a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque es un sitio de confort, es un sitio de comodidad, lo conocemos. Y entonces caemos ahí mismo. ¿Por qué? Porque no trajimos un nuevo hábito que nos ayudara a crecer de una manera diferente. Entonces nos quedamos con lo antiguo. Entonces algo de lo que debemos hacer en conjunto con el sacramento de la reconciliación es aprovechar ese momento de gracia, de pureza, de fortaleza con Dios por dentro, para generar un nuevo hábito que tome ese espacio, que tome ese tiempo, que llene ese hueco que deja el pecado. ¿Ok? Entonces, una de las cosas podría ser, bueno, pensemos en la penitencia, ¿verdad? Entonces, las penitencias muchas veces son, no sé, lea tal salmo y disciernan este salmo. Vaya y tome un tiempo al frente del Santísimo. Vaya y siéntese con el Señor y rece, no sé, una década del rosario. O si van con un padre así bien chapado a la antigua, pues 5 rosarios, ¿no? Depende de la penitencia que nos den, pero ¿qué tal tomar esa penitencia como un inicio del nuevo hábito? Entonces, si tomo un tiempo al frente del Santísimo en la gracia y la pureza de la reconciliación, pues bueno, ¿por qué no empezar a hacer de esto un hábito? Si tengo que meditar un salmo y me ayuda, bueno, ¿por qué no hacer de esto un hábito? Así, esta nueva actividad va a ayudarme a fortalecer mi corazón, a fortalecer mi alma y a empezar a dejar atrás aquello que no me sirve. En mi caso, en mis años por fuera del Señor, pues mi actividad, bien lo saben, era el baile, ¿no? El baile con el alcohol. Y obviamente, pues, las mujeres, y eso era algo diario. Y obviamente yo le decía, Señor, pues, ni para qué me llamas, yo no tengo cura y tú estás ocupado con los tuyos, déjame a mí con los míos. Pero cuando empecé a la conversión, sinceramente, sin dar mucha cuenta, empecé a ocupar mi tiempo, mi cabeza con cosas del Señor. ¿Ok? Vino el Señor y con su sangre dejó mis vestiduras blancas. ¿Qué voy a hacer para mantenerlas blancas? Entonces pongamos atención a la penitencia y de pronto extendamos pues la penitencia. No a cuento de agrandar el sacrificio que me da el Señor. No a cuento de eso. Sino a cuento de hacer de este sacrificio algo que cree, que genere, que motive vida en mí, verdadera vida. Entonces esa puede ser una manera de cada vez tener mejor control
de estas pasiones, de estas tentaciones que nos afectan. Y así poder correr esta carrera de la cual habla el autor. Esta carrera que nos lleve ¿a dónde? A la meta, al reino, al reino. Bueno, entonces, si continuamos leyendo aquí en el capítulo 12, que ahora lo vamos a leer, pues vemos que hablamos de la comunión de los santos. La comunión de los santos. ¿Y qué es esta comunión de los santos? Ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, reunión solemne, y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos. ¿Quiénes son los que están inscritos en los cielos? Los santos, ¿verdad? Los santos. Esta comunión de los santos. Y han venido a este lugar. ¿En qué tiempo está hablando él ahí? ¿Está hablando de algo futuro o está hablando del presente, del ahora? ¿De cuál? Del presente, ¿no? Si hablamos en términos así como literarios, creo que es el presente continuo o algo así, ¿no? Ustedes han venido, están aquí, presente, disfrutando de esto ahora. Por lo tanto, esta salvación, esta reunión con estos santos, no es en un futuro, es ahora mismo. Es ahora mismo. Han venido a esta Sión celestial. ¿Ok? Esta Sión celestial donde los espíritus de estos que nos han precedido junto con nosotros se hacen perfectos. ¿A través de qué? A través de este sacrificio, el único y perfecto sacrificio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces hablemos de la misa y hablemos de un santo, San Justino Mártir, que vivió en el siglo II. ¿Alguien ha escuchado hablar de este San Justino? Él tiene varios escritos desde ese tiempo y él nos habla de las celebraciones de ese tiempo. Entonces, ¿cómo celebraban al Señor en ese tiempo? Miremos lo que él dice. El día que se llama Día del Sol, o sea, el día de la luz, ¿cuál es? El domingo, ¿verdad? El primer domingo, la nueva creación, la resurrección de Dios. El día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Venimos todos a congregarnos. Se lee en las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. ¿A qué nos suena? La lectura de la palabra de Dios, ¿no? La lectura de la palabra de Dios. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. ¿A qué suena esto? ¿En la misa? ¿A qué suena esto en la misa? ¿De ustedes hoy? El que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. ¿A qué le suena? Al sacerdote, ¿no? Al sacerdote que da una homilía para exhortar a que vivamos, para abrir la palabra para nosotros. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. ¿A qué suena? Por las peticiones de los fieles, ¿no? Pedimos por todos. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Nos damos la paz, ¿verdad? Luego se lleva al que preside a los hermanos, luego se lleva al que preside por unos hermanos pan y una copa de agua y vino mezclados. El ofertorio por ahorita, ¿no? El ofertorio, se lleva el pan y el vino mezclado con agua. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, en griego Eucaristían,
largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. ¿Ok? Ofrece esta ofrenda a Dios. ¿Para qué? Para que Él venga y haga el gran milagro de la transubstanciación, ¿verdad? Ya no hay más pan y vino, ya lo que hay es cuerpo y sangre. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. La hacemos hoy todavía, ¿no? Sí. Al final de la consagración de la liturgia eucarística, cuando se hace la elevación, todos juntos cantamos el amén, ¿verdad? Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados, y los llevan también a los ausentes. Los que están enfermos. Todos comemos y los llevamos a los ausentes. ¿Qué es eso? La comunión, ¿verdad? Todos participamos del cuerpo. Entonces, así celebraban en el siglo II. Así celebraron después de Cristo y así celebramos hoy, básicamente. ¿Ok? Nuestra iglesia es una y estas tradiciones continúan. ¿Ok? Continúan. ¿Por qué? Porque pues así nos enseñaron nuestros padres de la iglesia, y así continuamos celebrando a Jesús pleno en su palabra y en su cuerpo y sangre. Y luego vamos a hablar un poco de las nupcias celestiales, ¿verdad? Que pues es la promesa final, la promesa final. Entonces, eso es lo que nos... Cuando vamos a la esencia de todos ellos, con ciertas preguntas, pues vas a poder descubrir de que ni siquiera lo que está escrito todo lo practican. Sí, Okay. ciertamente. Porque lo tratan de interpretar según lo que ellos quieren defender. ¿Ok? Entonces, ahí viene la doble moral humana, digamos. ¿Ok? Donde te critico sin saber completamente todo porque yo estoy correcto. Y no acepto lo que me digan porque simplemente usted está equivocado. Simplemente. Entonces tenemos que amarlos en el amor de Dios y poco a poco continuar compartiendo con ellos la palabra, la profundidad de la palabra, para que se acerquen. Yo siempre he sido del pensar de que cuando de verdad una persona se abre a la verdad, no tiene otra que abrirse a Cristo completamente y terminar en la iglesia que Él fundó, que es la única que tiene la plenitud de la fe, que somos los católicos. Entonces, por eso, somos una religión de la palabra, Muy bien, muy bien. Entonces, ¿quién es nuestro modelo? Jesús es nuestro modelo, ¿verdad? Jesús es nuestro modelo. ¿De qué? De cómo llevar nuestra vida para ganarnos esa corona que no perece, esa corona que no se deteriora, esa corona eterna. Nosotros lo coronamos a Él con una corona de espinas, ¿verdad? Burlándonos de Él. Pero Él, al recibirla, hace de esta corona la corona del verdadero Dios, y la hace divina, la hace santa y la hace eterna, ¿ok? Y nosotros debemos apuntar a recibir esa corona, no solamente la corona misma de espinas que Él hizo porque Él se sacrificó por todos nosotros, pero sí la corona de santidad que podamos llevar por toda la eternidad. ¿Okay? Como dice en 12:2 de Hebreos. Sacudamos todo el lastre y el pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual por el gozo que se le proponía soportó la cruz sin miedo. ¿Ok? Entonces, la corona de Jesús, la corona de la santidad, es la corona a la cual nosotros debemos estar apuntando. Él
que es el modelo de ¿qué? De obediencia, de fidelidad, de entrega, de servicio, de humildad. De todo lo que le pongamos, Él es nuestro modelo. ¿Ok? Él es nuestro modelo. La referencia a la corona que no se deteriora está en la primera de Corintios, en el capítulo 9. ¿Ok? El capítulo 9. Y en el 12:10 vemos las disciplinas. En el 12:10. Eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, mas Él, para provecho nuestro y para hacernos partícipes de su santidad. ¿Ok? De lo que nos corrigen es para que corrijamos por obediencia y podamos empezar a desarrollar las disciplinas en nuestra vida que nos acercan al Señor. ¿Ok? Que nos acercan al Señor. Diácono, el libro la Biblia que tiene usted, la Biblia que tenemos, cuando usted lee, le seguimos, pero ¿Es casi muy no es lo diferente? mismo. Sí. ¿Tú cuál tienes? Sí, cambia. Ajá. En el fondo es el mismo mensaje, cambia algunas palabras. ¿Y tú qué Biblia tienes tú? La La latinoamericana. Ya. Ok. La próxima me la lees tú, ¿ok? No. Sí, claro. la mano, Claro que le sí, digo. claro que sí. Claro que sí. Entonces, Le en digo, parte de la disciplina del Señor es el servicio, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver, vete al capítulo 13. ¿Estás en Hebreos? Sí, Vete al capítulo 13, el 1. Por favor. 13:1. Sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Manténganse el amor fraterno. No dejen de practicar la hospitalidad, pues saben que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Ok. Entonces, para nosotros, ¿con quién es más fácil ser hospitalarios? Familiares, amigos. Familiares, amigos, el recomendado del padre, el recomendado del obispo, ¿verdad? Pero cuando llega un extraño y está como mal vestido, ¿qué tan hospitalarios somos, verdad? Cuando es incómodo para nosotros, ¿qué tan hospitalarios somos? Cuando llegan estos visitantes que normalmente vienen de dos en dos golpeando en la casa, ¿qué tan hospitalarios estamos? Ponemos en nuestra puerta, aquí somos católicos, no queremos ningún testigo de Jehová. Aquí somos católicos, no toque porque no le voy a abrir. ¿Qué tan hospitalarios somos, verdad? Pero es que son cada 8 días. Se levantan a las 7 de la mañana, 7:30, así era antes. Ok. ¿Y ahora ya no? ¿Ahora llegan a las 8? No, porque me moví de ahí. Pero así era, cada 8 días estaban ahí. Claro que sí. Yo claro que tengo sí. un vecino. Pero fíjate. A ver, y miremos eso, ¿no? Por un lado, nos dicen, ¿cuántas veces vas a perdonar a tu hermano, no? 70 veces 7, o sea que siempre. Por un lado. Y por otro lado, fíjate la perseverancia. ¿Ok? Le seguimos cerrando la puerta en las narices y ahí siguen golpeando. Porque eso dice el Evangelio, ¿verdad? No porque yo quiera ayudarlo, pero para que me deje de molestar lo voy a ayudar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la viuda con el juez que no quería ayudarla? Ay, ya me la voy a quitar de encima. Le voy a hacer la justicia para que no me moleste más. Entonces tenemos que ser perseverantes. Y hasta en eso pronto podemos aprender de ellos, ¿no? Podemos aprender de ellos. En ser perseverantes y en ser hospitalarios. Especialmente cuando nos duela. Especialmente. Tengo un vecino que siempre me lo encuentro, es testigo de Jehová. Uh-huh. Siempre me dice, ten tu librito, le digo, oh, thank you, le digo, pero yo soy católica, le digo, para que no, pobrecito, para que no se sienta mal, le digo yo también voy a la iglesia, soy católica. Ah, ok, pero siempre me dice, ten, es que me da el papel. Y mi otra hija dice, ay, pobrecito, yo siempre lo agarro, pero lo lees, dice, no, entonces tú dile que eres católica y con eso, pero él siempre dice, ten, siempre nos da los papelitos.
No, la próxima invito a un café a ver qué te dice y a ver qué enseña y lo puedes corregir. Pero es chinito, o no. No vamos a poder hablar. Entonces, hablando de esto, de hospitalidad y de disciplinas, pues el Señor nos dice que tengamos cuidado con este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos traer en un balance, traer en buen estado la combinación de Dios, sexo y dinero? ¿Verdad? Dios, sexo y dinero. Dios, sexo y dinero. Complicado, ¿verdad? Porque no... ¿Ok? Y que Dios pues está como aparte, como que están enemistados, pues. Como que están enemistados. ¿Y ustedes creen que están enemistados? No. 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 No, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que hacer es poner cada cosa en su lugar. Obviamente Dios no es una cosa, ¿no? Dios es el creador y debe ser el que está por encima, ¿verdad? La sociedad nos quiere hacer esclavos, tanto del dinero como del sexo. Quieren que seas el esclavo del sexo casi que desde que respiras, ¿verdad? Y te disparan tentaciones por todo lado que vas, ¿okay? Por todo lado que vas. Las pobres mujeres siempre las utilizan como para llamar, ¿verdad? Están haciendo un aviso de llantas para los carros y no sé por qué tiene que ir una mujer así muy bien dotada con una, ¿cómo se dice? Con la camisa así bien bajita aquí para que muestre todas sus bellezas. ¿Con buenas llantas? Entonces, no hay necesidad, ¿verdad? Pero la sociedad quiere hacer eso, ¿no? La sociedad quiere hacer eso. Sí. Quiere mostrarte, quiere denigrarte, ¿para qué? Para que no vivas ese don del amor y de la intimidad y de la entrega divina entre marido y mujer y simplemente volverla algo rutinario que no significa nada. Y el dinero nos hace esclavos porque tenemos que acapararlo todo, ¿no? No importa qué tan grande esté la cuenta en el banco, nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque somos esclavos del dinero. Venimos a misa, sí, pero solo voy a dar el diezmo de lo que me sobre. Primero tengo que pagar todo y mirar y llevar a comer a todo el mundo y tal, y eso sí, me quedaron $2, ahora sí puedo dar esos $2. Y a veces ni siquiera, porque tengo que ahorrar uno, entonces me queda lo que me quedó fue $1. ¿Okay? Y si puedo, pido vueltas al... Listo. Entonces ese fue el primer éxodo, ¿verdad? El primer éxodo. Y vimos todos los inconvenientes, todas las caídas del pueblo, cómo Dios hacía todo lo que podía y el pueblo le respondía, pero después se volvía a caer el pueblo, se olvidaba, ¿verdad? Algo parecido a nuestra vida. Pero ahora, con la venida de Jesús, ahora Él nos propone el éxodo verdadero, el éxodo final. El pueblo, nosotros, ya estamos en la Jerusalén terrenal. Esta tierra, toda, con la presencia de Jesús, se convierte en la Jerusalén. ¿Y cuál es la importancia de Jerusalén? Pues la Jerusalén es el centro, ¿verdad? Es la ciudad donde estaba el templo, donde está el templo, la ciudad que hizo David la capital. ¿Okay? La presencia de Dios está en Jerusalén. Cuando Él llega a todos los rincones del mundo, bueno, pues todo el mundo es, digamos que la Jerusalén terrenal. Pero Él quiere que hagamos el éxodo a la Jerusalén celestial. A la Jerusalén celestial, donde está la presencia real, eterna de Dios, donde está el amor eterno de Dios. Entonces es este éxodo el cual nosotros tenemos que hacer. Una de nuestras decisiones va a ser: nos aferramos a lo que conocemos, a lo que vemos, y por lo tanto nos quedamos en esta Jerusalén terrenal, o nos atrevemos a aceptar la guía, el modelo y el desafío de Dios de caminar con Él a la Jerusalén celestial, a este sitio donde verdaderamente van a manar leche y miel, a este sitio donde todo va a ser gozo, donde todo va a ser paz, donde finalmente vamos a celebrar el banquete
nupcial del Cordero. ¿Ok? ¿Y quiénes son los actores de este banquete nupcial del Cordero en el cielo? Nosotros somos un lado, ¿no? ¿Y el otro? Jesús, ¿verdad? Todos nosotros somos la comunión de los santos, que somos la esposa, ¿verdad? Y Dios, Jesús, es el esposo. El banquete nupcial del Cordero, donde todos vamos a ser uno. Donde todos vamos a ser uno. ¿Y cómo es que nos hacemos uno? ¿Cómo es que nos hacemos uno? Hombre y mujer se conocen, se empiezan a desarrollar el amor entre los dos y se casan. Y leemos normalmente en los matrimonios el evangelio que dice que ya no son dos, sino una sola carne, ¿verdad? Ya no son dos, sino una sola carne. Bajo este sagrado lazo del matrimonio. Entonces, ¿cómo tenemos desde ya participación en ese banquete nupcial del Cordero? ¿Cómo creen? ¿Dónde creen que desde ahorita ya estamos participando de ese banquete nupcial? En la Eucaristía. En la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ¿a quién recibimos en la Eucaristía? Cristo mismo, Cristo vivo en la Eucaristía, Cristo presente, real, cuerpo, sangre, alma y divinidad, lo recibimos. Y si lo recibimos en nuestro cuerpo, quiere decir que nos hacemos una sola carne. Una sola carne. Y cuando los dos se hacen una sola carne, entonces el propósito principal es que los dos caminen en una misma dirección, ¿verdad? Porque si empiezan a jalar cada uno para su lado, pues no avanzan ninguno. Entonces, por eso tenemos que unirnos a Jesús. Porque cada vez que lo recibimos, más nos conformamos a quién es Él y más nos empezamos a parecer a Él. Entonces, cuando buscamos ciertas palabras en la Biblia, hay unas palabras que solo están juntas en dos ocasiones. Estas palabras son comer y vivir para siempre. ¿Ok? Comer y vivir para siempre. Y estas las vemos en el Génesis. ¿Ok? En el Génesis, cuando entró el pecado. ¿Qué hicieron Adán y Eva literalmente? Bueno, antes de esconderse. Comieron, ¿verdad? Comieron. El pecado fue la desobediencia a Dios, pero literalmente lo que hicieron fue comer, ¿verdad? Comer. Y como comieron, fueron y se escondieron. Y Dios pues les dijo, pues, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Verdad? ¿Y se acuerdan después qué hace Dios? Los expulsó del jardín, los expulsó del Edén. ¿Y por qué? Porque desobedecieron. Sí, pero ¿cuál era otra intención que está ahí en Génesis? Porque iban a comer, podían comer el árbol de la vida. Porque habían dos árboles, ¿verdad? Uno del bien y del mal, que fue el que comieron, y había otro árbol que era el árbol de la vida. Entonces Dios dice, estos ya se dieron cuenta del bien y del mal. Y me doy cuenta que son desobedientes y todavía no están listos. Si los dejo aquí, van a ir a comer de ese árbol también y van a vivir para siempre. Por lo tanto, los vamos a proteger para que no puedan comer de ese árbol y los saco de ahí. ¿Por qué? Porque si en ese momento comen de ese pan y viven para siempre, ¿cómo van a vivir? ¿Qué fue lo que acabaron de hacer? Desobedecer, pecar. Y si viven para siempre y no ha habido reconciliación, pues van a vivir en pecado por toda una eternidad. Entonces Dios los quiere proteger de eso y los saca. ¿Ok? Comer y vivir para siempre. Pero después llegamos a Cristo. Llegamos a Juan en el famoso sermón del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? En el capítulo 6 de Juan. Entonces, si vamos a Juan 53, Juan 6, 53. ¿Puedes leer, Fran? Juan 6, 53. Y
Bueno, no. Empecemos del 47. Ok. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y yo lo daré para la vida del mundo. Ok, ahí. Entonces, ahora viene el comando opuesto de Jesús, ¿verdad? Primero en el Edén, Dios les dijo, no coman de esto. Ahora Jesús les dice, coman de este pan y vivirán para siempre. Porque este pan, ¿de dónde viene? Del cielo. Sí, la palabra es que bajó del cielo, pero literalmente, ¿dónde fue ofrecido? En la cruz. La cruz. Y la cruz es el árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, con Jesús somos enviados a comer el fruto del árbol de la vida, que es que el Cristo mismo. Cristo mismo. El que coma de este pan, del fruto de este árbol, va a vivir para siempre. Porque es Cristo mismo el que habita en nosotros cuando comemos de este pan, el pan vivo que ha bajado del cielo. Y por eso tendremos vida eterna. Por eso tendremos vida eterna. Esta vida que lo que realmente nos quiere dar a entender es que vamos a vivir compartiendo por siempre la naturaleza divina de Dios. Vamos a estar en una presencia eterna de esta naturaleza divina. ¿Okay? Y va a ser una experiencia de amor y de gozo eterno. ¿Okay? De amor y de gozo eterno. No aquí que cuando viene a la clase de hebreo se le hace eterna con el diácono. No, allá sí va a ser de gozo. ¿Okay? Allá sí va a ser de gozo y no va a haber lágrimas y no va a haber penas. ¿Okay? Porque la Eucaristía es tan buena que San Ignacio de Antioquía, otro de los santos, en el año 107 dice que la Eucaristía es la medicina de la inmortalidad. La Eucaristía, el cuerpo de Cristo, es la medicina de la inmortalidad. Nos sana de todo y nos da la vida eterna. ¿Es el viático para la muerte? Sí, correcto. ¿Alguien ha escuchado de eso, del viático? Sí, allá usualmente Ok. lo dicen. Entonces, es el mejor regalo que se le puede hacer a una persona. Por eso lo tenemos que hacer con tiempo y no esperar a que la persona realmente está literalmente en su último respiro, porque de pronto no llega el Padre. ¿Ok? De pronto no llega. Entonces, el mejor regalo que le podemos dar es que cuando verdaderamente tome su último respiro esté en paz con Dios. Esté en paz con Dios. Entonces, a través del sacramento de la unción de los enfermos, esta alma de esta persona recibe la sanación completa. Si tiene oportunidad, si está consciente y puede confesarse, pues se le sugiere que se confiese también. Pero si no está consciente y no puede confesarse, este sacramento le perdona todos sus pecados y el alma queda sana, ¿ok? Queda sana. Y el último alimento, ojalá fuera el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque va a estar ahí presente con Él vivo, llevándolo con Él mismo al gozo eterno. O de pronto si le toca, pues lo deja un ratito en el purgatorio, imagino, no sé cómo funcionará eso. Pero este viático y la unción de los enfermos al final es el mejor don para asegurar que esta alma tenga una salvación y pueda llegar al cielo. ¿Okay? Pueda llegar al cielo. Porque donde está el rey, ahí está el reino. ¿Ok?
¿ok? Donde está el rey, ahí está el reino. O sea que en la Eucaristía, que es donde está el rey, está el reino. Y cuando la Eucaristía está en ti, lo acabas de recibir, el reino está presente en ti. Qué increíble regalo, ¿verdad? Qué increíble don. La Eucaristía está en ti. Entonces, si el viático, que es la última comunión, es aquel alimento que nos lleva a Dios, pues no sería buena idea vivir cada misa como si fuera la última. Sí, Señor. Aquí te la llave. Ahora. El viático. Entonces cada misa hay que vivirla como la última, con gozo, con alegría, participando, cantando, orando, respondiendo y obviamente quitando cualquier obstáculo para poder recibir el alimento principal, recibir a Cristo mismo que viene, al Emanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. ¿Ok? Porque lo último que vamos a ver es que si en el bautizo ya morimos en Cristo, en Él vamos a resucitar, ¿verdad? Entonces, empecemos a hacernos amigos, de cierta manera, de la muerte física. Empecemos a entender más esta muerte física para que no le tengamos miedo, sabiendo que ese es el paso obligatorio para llegar a encontrar a Jesús. No estoy diciendo que perdiéndole el miedo la vamos a ir a buscar, ¿ok? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que vamos a vivir nuestra vida de tal manera que en cualquier momento que llegue, pues vamos a estar listos, vamos a estar preparados, ¿ok? Nuestro corazón, hasta donde más podamos, va a estar en gracia de Dios. Y de esa manera, pues no hay por qué tenerle miedo a esta muerte. Y así le podremos decir: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Okay? ¿Dónde está tu victoria? Entonces, esta es la gran carta a los hebreos. Esta homilía que fue escrita para este pueblo, para que viera las gracias que tiene de Dios y cómo a través de estas enseñanzas podemos nosotros también experimentar a Dios en nuestra vida, llenarnos de su presencia literalmente, ¿ok? Literalmente. Y así, pues ser seguidores y discípulos, ¿no? Discípulos, verdaderos discípulos del Señor. Bueno, tomémonos un descanso corto, si alguien tiene que ir al baño, y seguimos con las preguntas y comemos al final, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les parece? Ok, vale pues. Bueno, como dicen los gringos, ready or not, here we go. A ver, hasta donde llegaron está bien, ahorita seguimos todos. Vamos a leer los capítulos entonces 12 y 13, ¿ok? 12 y 13. ¿Listos? Listos. Innumerables son estos testigos y nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr hasta el final la prueba que nos espera. Levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama
y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él mira a lo que nos ayudará a alcanzar su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan. Enderecen los caminos tortuosos por donde han de pasar, para que el cojo no se pierda y más bien se mejore. Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes, perjudicando a muchos. Que no haya ningún inmoral, impío como Esaú, que por un guiso entregó sus derechos sagrados de hijo mayor. Ustedes saben que después, cuando quiso obtener la bendición, fue rechazado y no pudo cambiar la decisión, aunque lo pidió con lágrimas. Recuerden su iniciación. No hubo aquel fuego físico que ardía junto a la nube oscura y la tempestad, con el sonido de trompetas y una voz tan potente que los hijos de Israel suplicaron que no se les hablara más. De este modo acataron aquella orden de no acercarse. Quien toque el monte, aunque sea un animal, deberá ser apedreado. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, en cambio, se han acercado al cerro de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. A Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Cuidado, pues, de hacerse los sordos con el que habla, pues, si no se salvaron en aquel tiempo los que desoyeron las palabras del profeta en la tierra, menos todavía nosotros, si nos desentendemos del que habla desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora se nos da este aviso: esta última vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Las palabras esta última vez indican que serán cambiadas las cosas que pueden ser conmovidas, es decir, las creadas, y solo permanecerán las que no se conmueven. Por eso, si hemos recibido el reino que no se puede conmover, conservemos esta gracia y sirvamos a Dios como Él desea, con amor y de verdad, pues nuestro Dios es fuego devorador. Manténganse el amor fraterno, no dejen de practicar la hospitalidad, pues saben que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Acuérdense de los presos como si estuvieran con ellos en la cárcel y de los que sufren, pues ustedes también tienen cuerpo. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiados: el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué pueden hacerme los hombres? Acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior.
No cuenten con otros alimentos de los que nadie sacó provecho. Nosotros tenemos una mesa sagrada en la cual no pueden sentarse los que todavía sirven en el templo. Y fíjense, después de que el sumo sacerdote ha llevado al santuario la sangre que ofrece por el pecado, los cuerpos de las víctimas son quemados fuera del recinto sagrado. Por eso mismo también Jesús salió de la ciudad santa para sufrir su pasión y purificar al pueblo con su propia sangre. Salgamos, pues, del recinto sagrado para ir a su encuentro y carguemos con su misma humillación, sabiendo que no tenemos aquí una patria permanente, sino que andamos en busca de la futura. Ofrezcamos a Dios en todo tiempo, por medio de Jesús, el sacrificio de alabanza que consiste en celebrar su nombre. No se olviden de compartir y de hacer el bien, pues tales sacrificios son los que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos, pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuenta. Ojalá esto sea para ellos motivo de alegría y no un peso, pues no les traerá a ustedes ventaja de ninguna clase. Rueguen por nosotros, que solo deseamos proceder en todo con rectitud y estamos seguros de que nuestras intenciones son limpias. Les ruego encarecidamente que recen a Dios para que cuanto antes pueda volver a ustedes. Que los bendiga el Dios de la paz, que rescató de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, Pastor supremo de las ovejas, por haber derramado la sangre de la alianza eterna. Que les haga adquirir todo lo que es perfecto, para que así cumplan su voluntad, pues Él pone en nosotros lo que le agrada, por Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, les ruego que acepten estas palabras de exhortación, pues les escribí un poco apurado. Sepan que nuestro hermano Timoteo fue puesto en libertad. Si viene pronto, iré con él a visitarlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos hermanos nuestros. Los de Italia los saludan. La gracia sea con ustedes. Palabra de Dios. Era Pablo quien lo escribió, No, El que escribió, no era el amigo del Timoteo. no, Timoteo tenía más amigos, no era exclusivo. Pero lo que sí hablamos en la primera clase, se dice que no es de Pablo porque, aunque hay algunas palabras similares a las que utilizaría él, no inicia ni termina como todas las otras de Pablo, donde empiezan presentándose. Esta carta va para tal y viene de Pablo, ¿ok? En esta carta a los hebreos no pasa eso. Y por otras partes de la carta se estima que no fue Pablo el escritor, pero que seguramente sí fue alguien del círculo de Pablo. Por eso también es amigo de Timoteo, porque es del círculo de Pablo. Pero puede ser que sí era o puede ser que sí lo escribió Pablo, pero que en ese tiempo ya lo estaban persiguiendo a Pablo. Cuando lo veamos le preguntamos. Apolo dice aquí en la latinoamericana. ¿Qué dice? Apolo. Él era otro de los discípulos de Pablo. Puede ser Apolo. Hay varios, ¿no?, que han podido ser. Ok, entonces primero, ¿cuál es el contexto inmediato para que el autor describa estar rodeado por una nube de testigos? Como empieza el capítulo 12. Los testigos de la fe. Los testigos de la fe. ¿Y quiénes son los testigos de la fe? Abel, Abraham, Noel, Jacob. Ok, Jacob, Isaac. ok. Ellos son como que los testigos, como lo que hablamos del Hall de la Fama, ¿verdad? Pero en realidad ellos representan a todos los santos, y todos los santos son esta nube que nos rodea. No es la nube que nos va a rodear, o la nube de la cual vamos a ser partes, es la nube que nos rodea hoy, aquí. ¿Ok? Por eso aquí en este momento y en cada misa que estamos, no estamos solos, estamos con toda esta nube de testigos que están intercediendo por nosotros, que están orando con nosotros y que están presentes para nosotros. ¿Ok? Por eso en la liturgia eucarística número 1, creo que es, dice que siempre intercedemos por su infalible ayuda, ¿ok? Porque estando en la presencia de Dios, estamos seguros de que Él los escucha
intercediendo por nosotros, ¿ok? Él nos escucha intercediendo por nosotros. Hebreos 12, 22, 24. Además de los que estaban presentes de manera inmediata y obvia, ¿quiénes más se dice que están en la iglesia reunida en adoración? Los ángeles y los primeros ciudadanos del Señor, los primogénitos de Dios. Ok. Los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿verdad? Aquellos que hicieron perfectos junto con nosotros, porque no se pueden hacer perfectos antes sin la venida de Jesús. Entonces, por eso todos nos hacemos perfectos, ¿verdad? Ellos también estaban esperando a Jesús para su perfección. ¿Está presente la Jerusalén celestial aquí y ahora? ¿O es algo que vamos a ver después? Ahora. y para siempre. Aquí, ahora y para siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús está en esta Jerusalén, ¿verdad? La Jerusalén celestial. Y Jesús fue el que nos abrió las llaves. Y esta Jerusalén celestial que Juan nos presenta en el Apocalipsis también, ¿verdad? Entonces este cielo, este reino que desde siempre ha estado presente y que está presente entre nosotros. La 3 son ustedes, ¿no? ¿Cómo? ¿La 3 son ustedes? ¿O ustedes también? ¿Quiénes son la 3? Ustedes, ok. Si se quiere pasar a la otra. A partir de Mateo, Jeremías e Isaías y el recuadro aquí del libro, ¿qué significado, cuál es el significado de las acciones de Jesús en Mateo? ¿Qué decía Mateo en 21, 12, 13? Un resumen de qué decía Mateo en 21, 12, 13. De que su templo no era guarida de ladrones. Su templo no es guarida de ladrones, ¿verdad? Él viene y ve qué es lo que están haciendo afuera y acaba con todo, ¿verdad? Tumba las mesas de los vendedores y los saca de ahí. Entonces, ¿cuál es el significado de estas acciones? De acuerdo a lo que hablamos hoy y a lo que dice aquí el libro. Jesús es el mayor templo. Jesús es el mayor templo. Jesús es el mayor templo, sí. ¿Qué más? Un poquito más largo, muy cortico. Bueno, alarga. Ok, entonces, ¿qué pasaba en el templo todos los días? Oraba. Había vendimia, había juegos, había ¿Pero la vendimia de qué era? vendimia Principalmente. animales. ¿Animales para qué? Las ofrendas. ¿Para cuál sacrificio? El pecado. Para limpiarnos del Para el sacrificio de expiación, ¿verdad? Para el sacrificio de expiación más que todo, o sea, para el perdón de los pecados que lo hacían todos los días. Entonces, vamos a hacer el sacrificio, pero bueno, aquí también hacemos el negocito y todo esto, ¿verdad? Y como podrán leer aquí en el libro, van a ver que también Jesús, al sacar a toda esta gente de ahí, al tumbar las mesas y todo, ¿cuántos sacrificios hubo? ¿Cuántos sacrificios de expiación pudo haber ese día? Ninguno, porque los sacó a todos, ¿verdad? Los sacó a todos. El templo quedó, digamos, vacío, ¿verdad? Ese día no hubo sacrificios de expiación. Hubo pérdidas. Hubo pérdidas porque perdieron todo el dinero, ¿no? Entonces, también esto nos trae una prefiguración de la nueva alianza, donde ya no hay más sacrificios de expiación. El sacrificio se va a acabar. Y este templo también se va a acabar. ¿Ok? La nueva alianza ya viene en camino. El nuevo templo ya viene en camino. ¿Ok? Entonces esta es como una prefiguración también de la destrucción del templo, de la alianza nueva y del único sacrificio que se va a seguir celebrando. ¿Qué es cuál? El único sacrificio que se sigue celebrando es el sacrificio de la Eucaristía o, ¿otro nombre? Acción de gracias. Acción de gracias. El famoso sacrificio de la Todá. ¿Se acuerdan? Esa palabra, la Todá, es el sacrificio que sí va a continuar. ¿Por qué? Porque ese es el sacrificio de Jesús mismo. El sacrificio de Jesús es un sacrificio de acción de gracias.
y es el único que va a continuar. Entonces, todo esto es una prefiguración de esta transición, de este cambio, de la antigua a la nueva alianza. Y la parte B, ¿en qué sentido la última cena es la otra cara de esta acción? La presencia de Jesús en la Eucaristía. Exactamente. Entonces, en esta acción Él quiere acabar con el sacrificio de expiación y en la última cena está haciendo el sacrificio de acción de gracias. ¿Ok? En esta última cena donde Él es sacerdote y ofrenda a la vez, digamos, ¿verdad? Si extendemos la última cena hasta la crucifixión. Bueno, entonces, por eso es como la otra cara. ¿Ok? El único sacrificio que realmente, verdaderamente nos trae salvación. Los otros sacrificios que hacían los sacerdotes realmente no eran efectivos en traer la salvación. ¿Quién tiene la 4? ¿Ustedes también? Ok. ¿Cuál es el sacrificio del Antiguo Testamento que corresponde al sacrificio de alabanza de Hebreos 13:15? Ofrenda de agradecimiento. Exactamente, la ofrenda de agradecimiento, que es el que acabé de decir también, el mismo nombre, ¿no? En hebreo era la ¿qué? Toda. La Todá. Sacrificio de agradecimiento, sacrificio de acción de gracias. Sacrificio de acción de gracias. ¿Y se acuerdan? Toda. ¿Se acuerdan? Esta era acción de gracias, ¿por qué? Escribe con H al final. Toda. ¿Se acuerdan? Acción de gracias, ¿por qué? Todos se rajaron. Sacrificio de acción de gracias por una gran liberación. ¿Ok? Entonces, sacrificio de acción de gracias de Dios porque nos liberó a nosotros del pecado. Ellos hacían también sacrificios de acción de gracias cuando los liberaba de un enemigo, cuando los liberaba de una enfermedad y todo esto, ¿verdad? Y nosotros también podemos ofrecer una misa en acción de gracias porque nos libró el Señor de algo literalmente, ¿verdad? Entonces, ese es el sacrificio que corresponde. Aquí la mesa de Alfredo. Con Isaías 25, 6, 8, ¿cuáles son las características más destacadas de la esperanza judía de un futuro banquete mesiánico? Un paquete de carne y vinos escogidos que devolverá la honra a su pueblo y destruirá para siempre la muerte. Entonces están esperando este banquete, ¿verdad? De una manera literal. Y cuando leemos Isaías, entonces leemos de esta cena en el monte, ¿verdad? Donde hay carnes, donde hay vinos y donde hay varias personas compartiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué acontecimiento anterior del Antiguo Testamento podría ser la base de esta esperanza profética? La cena en el monte. El banquete sagrado que hubo con Aarón, ¿no? ¿Qué hubo en dónde? Con Aarón, banquete sagrado. No, con Aarón no, con Moisés. Moisés, perdón. Pues Moisés, en la antigua alianza, ahí hay la ofrenda del Cordero, ¿verdad? Y al final del rito, entonces él con los ancianos del pueblo, se comen esta ofrenda, este sacrificio, se lo comen, ¿ok? Esta es como la prefiguración del banquete final también, ¿ok? Banquete del sacrificio. Pueden leer Éxodo 24:11. Y leyendo Juan el discurso del pan de vida, ¿cómo se cumplen estas esperanzas del banquete en la Eucaristía? Comiendo su carne y su sangre. No, comiendo su carne. Exactamente, la Eucaristía es esta participación en el banquete mesiánico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay literalmente comida y de la mejor calidad, y hay el vino, y hay el compartir, y hay la acción de gracias en la Eucaristía. En la presentación hablamos de qué tiene de especial la frase combinada comer y vivir para siempre. ¿Hay que volver a explicar o quedó claro cuando hablamos antes? De comer y vivir para siempre. No, está mirando el piso para no hablar. No sé por qué. Que es el alimento de vida eterna. Ok. No, eso significa. Es el alimento espiritual. Entonces es la comparación, ¿verdad? Entre el inicio de la historia de salvación, cuando como hombres pecamos, comimos el fruto que no debimos haber comido,
y fuimos expulsados del Edén para no tener la oportunidad de comer del fruto del árbol de la vida. ¿Ok? Y de esa manera Dios poder desarrollar este programa, este plan de salvación para que alcanzáramos el perdón y entonces sí comer del pan del árbol de la vida. Vemos que el pan del árbol de la vida es Jesús en la cruz, que a través de su pan nos da el alimento eterno. ¿Ok? Y ahora sí comemos el pan del árbol de la vida. Comer y vivir para siempre. Comer y vivir para siempre. ¿Las 6? ¿Quién tiene el 6? Nosotros. ¿Ustedes también? ¿Ustedes? Ok. En el Catecismo 1169, ¿cuál es la conexión entre el domingo de Pascua y la Eucaristía? La Pascua es una fiesta eucarística y la Eucaristía es la presencia real de Cristo. Y el domingo de Pascua en particular. El domingo de- Jesús resucitado. Entonces, en cada domingo, todos los domingos, celebramos la Pascua, ¿verdad? Lo que es la Pascua, la venida de Cristo. Pero el domingo de Pascua en sí es el que se celebra en memoria de cuando Cristo efectivamente resucitó. ¿Ok? memorial de Con la Eucaristía se hizo vida, digamos, nuevamente. Él dio su vida y después la tomó nuevamente, ¿sí? ¿Recordamos que él dice eso? No me la quitan, yo la doy para después tomarla. Entonces, la resurrección de Cristo es ese comienzo de esta nueva creación, ¿verdad? La resurrección de Cristo enciende, digamos, los motores de esta nueva alianza, de esta nueva vida. Y en cada domingo en la Eucaristía, pues compartimos eso, ¿verdad? Entonces, trayéndolo a los sacramentos, todos los sacramentos nos traen una gracia de Dios, ¿verdad? Todos los sacramentos nos traen una gracia de Dios. Pero la Eucaristía nos trae a Dios mismo. Por eso todo en la iglesia nace de la Eucaristía. Todo nace de la Eucaristía. Entonces, dejar que algo nos separe de la Eucaristía, pues es la peor acción que pudiéramos tomar. ¿Okay? La peor acción que pudiéramos tomar. Ahí vienen las dos citas al final del escrito, antes de las preguntas. La de Juan Pablo II, que dice que Jesucristo es la respuesta a la incógnita que es toda vida humana. La incógnita de mi vida se aclara en Jesucristo. Nos enseña el Papa San Juan Pablo II. Jesucristo es la razón de mi vida. Jesucristo es quien me mueve en la vida. Jesucristo es quien me da vida. Y después, nuestro Papa Francisco, pues es el que nos enseña, ¿no? Dios nunca se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de buscar su misericordia. ¿Ok? Porque Él siempre está ahí, listo para entrar en acción. ¿Cómo se relaciona la Eucaristía con la restauración de toda la creación? Según el párrafo 1359. Al recibir la comunión, restauramos la creación. Ok. ¿Qué le pasó a la creación con el pecado? Como que regresó al caos, ¿verdad? La creación empezó con el caos, ¿cierto? Todo era un caos y Dios viene, con la palabra crea todo y trae el orden. Y después el pecado como que vuelve a traer todo ese caos. Cristo en la Eucaristía, con el sacrificio de acción de gracias de sí mismo, restaura esta creación a lo que siempre ha debido ser. Bueno, Cristo restaura a lo que siempre ha debido ser. Porque es apropiado recibir la Eucaristía al final de la vida junto con la unción de los enfermos. Eso también lo hablamos ahorita.
¿Algún comentario de eso? Ya lo hablamos, ¿no? De por qué es el mejor regalo para un alma darle comida para el camino, ¿no? Me acabo de acordar de Elías, ¿no? Elías ya quería morirse, ¿sí? Salió corriendo de que lo iban a matar y quería morirse, y le traen pan y agua, ¿no? Y con ese pan llega a su destino. ¿Ok? Cuando nosotros estamos a punto de morir, si nos dan este pan divino, pues este pan divino tiene la fuerza y el poder de llevarnos a la meta, a la casa de Dios. ¿Vale? ¿Cómo? Que así sea. Que así sea. Que así sea, así es. ¿Las 7 quién la tiene ustedes también? ¿Las 7? Sí, también, pero no la terminamos. También, pero no llegaron. Ok. Bueno, yo... Según el catecismo del 1006 al 1011, ¿cómo ha transformado Cristo a la muerte? Venció a la muerte resucitando. ¿Señor? Bueno, eso yo le puse yo porque ya no alcanzamos. Pero No alcancé a escuchar bien. Yo le puse venció a la muerte resucitando. Venció a la muerte resucitando. Así es. Muy bien, muy bien. Y eliminó el pecado con su resurrección. Ok. De manera que si hemos muerto con Jesús, incluso desde el bautismo, Él resucitó, resucitaremos con Él. La transformó en bendición, Entonces, ¿no? cambia la muerte, no es el final. Exactamente. Entonces sabemos que la muerte es el salario del pecado, ¿verdad? La muerte entró a la creación cuando entró el pecado. Entonces la muerte, aunque normalmente la relacionamos con la muerte física del cuerpo, cuando hablamos también en términos de teología, en términos de Dios, pues la muerte es el pecado. Cuando pecamos, morimos. Entonces Cristo, como decían ellos, al morir, vence al pecado, por lo tanto vence a la muerte, por lo tanto, y después, ¿qué hace? Abre las puertas del reino para todos, ¿verdad? Abre las puertas del reino. La cortina se rasgó, ¿verdad? Abrió las puertas de Él para que todos entráramos. Entonces, Él transforma esta muerte de condenación, de pecado, en bendición para encontrarnos en la siguiente etapa de nuestra vida eterna con Él. Entonces va de maldición, digamos, a bendición. Entonces con eso, pues ¿qué hay de nuevo en la muerte? Pues lo mismo, ¿no? Porque con nuestra muerte nos incorporamos a la muerte de Él. En el bautizo morimos a nuestro ser viejo para resucitar con Él en el bautismo. En nuestra muerte nos unimos a su muerte para tener la siguiente resurrección, a la siguiente parte de la vida. ¿Ok? Así participamos plenamente en Cristo. Participamos plenamente en Cristo. Ahora en la 8, en la última sección del escrito, ¿cómo lleva Jesús la historia de Israel y la humanidad a su clímax? Particularmente a la luz del motivo del banquete mesiánico. Pues aquí es donde por su guía, por su dirección y por su ejemplo, pues se acaba el exilio, ¿verdad? Llegamos al destino. Con Jesús llegamos al destino. En la Eucaristía, que vino desde la última cena, lo recibimos a Él. Y al recibirlo a Él, recibimos, digamos que el pase, ¿verdad? El pase a esta gracia de compartir con Él. Ahora, continúa siendo nuestra responsabilidad
seguir conformándonos a aquel que recibimos, ¿ok? Para que el pecado deje de reinar en nuestra vida. Para que los dones que Él nos da sean fructíferos. Y poder decirle, Señor, me diste 5 dones, aquí te traigo los 5 y 5 más, ¿verdad? No porque con ese trabajo nos vamos a salvar, ese trabajo no nos va a salvar. Nos salva su muerte, su resurrección y su gracia. Pero por esa salvación que Él nos da con amor, nosotros le entregamos nuestra vida y trabajamos para Él. Trabajamos para Él. Y la última, ¿por qué creen que nos cansamos de pedirle perdón a Dios? ¿La flojera de qué? De orar. ¿La flojera de orar? No, porque estamos más gustosos con el pecado. Estamos más gustosos con el pecado, se siente más sabrosito. Sí. El pecado, al fin y al cabo, es muy atractivo, ¿no? Sí, estamos más a gusto con Si no fuera atractivo, no pecaríamos. ¿Cierto? Una pregunta, porque cuando recibimos la Eucaristía, pues tenemos a Dios, pero caemos otra vez en el pecado. ¿Por qué entonces, si está Dios, estamos limpios y por qué otra vez? Porque Él te ama hasta el final. Y como te ama, nunca te va a quitar la libertad de escoger. Nunca te quita la libertad de escoger. ¿Okay? Como te ama, al mismo tiempo te da las herramientas para que ojalá pues tú tomes buenas decisiones todo el tiempo. Desafortunadamente en nuestra humanidad limitada, en nuestras necesidades carnales a veces, en nuestro afán de hacer las cosas rápido a veces, caemos y no tomamos la decisión correcta todo el tiempo. Entonces por eso caemos. Pero Él, sin importar cuántas veces caigamos, está con los brazos abiertos para recibirnos. Pero entonces, ¿por qué dejamos de buscar esa gracia, ese perdón? Aquí dijeron que por flojera, ¿por qué más? Perder la esperanza. ¿Por qué? Perder la esperanza. Dice, ya me he confesado 5 veces de lo mismo y no cambio, ¿para qué sigo? ¿Verdad? También el de que Dios... Pero, perdón, lo primero que decimos es que Dios realmente no trabaja porque yo no cambio. ¿Sí? Le echamos la culpa a Dios y no regresamos. ¿Usted? No, ese era lo mismo de Dios no me escucha. Exactamente, Dios no me escucha. Pero entonces, Él me da los dones, ¿verdad? Él me da el perdón. Es mi responsabilidad que ese perdón crezca. Y es donde hablamos de crear nuevos hábitos para que tomen el lugar del pecado en nuestra vida. Si no creamos nuevos hábitos, vamos a caer en los hábitos viejos. ¿Ok? Hay por ejemplo, de esos hábitos, podemos, o sea, como nosotros a veces decimos, es que no alcanzo a irme a confesar, es que ya se me hizo tarde, o voy mañana, y en ese mañana pasan otras cosas, y ya no alcancé. Por ahí puede ser una, ¿no? La desidia. La flojera, el cansancio, y aparte que el chamuco siempre está trabajando, anda detrás de uno, entonces, ¿sí? ¿Sí? Dios nos premia con la libertad, y después de eso tenemos nuestro libre albedrío y el chamuco anda detrás de nosotros y somos bien fáciles de decir que sí. Somos muy débiles. Entonces vamos a fortalecernos con Dios. Vamos a tomar la Eucaristía como todo lo que es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo que viene a nosotros para hacernos uno con Él, para hacernos partícipes de ese banquete celestial y para darnos el tiquete de entrada a esa Jerusalén celestial. No lo perdamos, no lo perdamos. Entonces, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, le pedimos al Señor que bendiga los alimentos que vamos a compartir y le damos las gracias por esta enseñanza, con este sacrificio de nuestro tiempo. Y ahora en acción de gracias le ofrecemos esta comida también, para que nos alimente, nos fortalezca
y para que nos llene de amor para ser hospitalarios y caritativos con nuestro prójimo. Nos ponemos en las manos de Él, le damos gracias y le damos gracias por todos ustedes, por todas sus familias, para que el Señor los siga bendiciendo. Que en la cena de acción de gracias de la próxima semana podamos realmente unirnos en amor y en amor con Él. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al ataque, pues.